Hola, mi nombre es Daniel Massa. En Ichiban Armory recibo una consulta recurrente sobre las cuchillas, en especial su estructura y tipo de cuchilla. Por lo que decidí hacer un video explicando un poco su origen, estructura de las cuchillas, tipos de agarre, nombres y otras cosas de interés. Así que vamos primero con el tema del origen de las cuchillas. En el sur de China se dio una situación particular que es en la zona sur, específicamente en la zona de Fujian, teníamos el ejército regional de esa zona, los Yong, que eran los mercenarios, los Tuanlian, que eran las milicias locales, ¿sí? Que podían ser navales también, o sea, no había de tierra y había navales. Los civiles, ¿sí? Que utilizaban armas para defensa personal, los Q o bandidos, ¿sí? Que estaban generalmente en zonas despobladas o en caminos, y los Tong, ¿sí? O sociedades secretas o tríadas. En los años 1600 aparecen los primeros registros históricos donde se nombran estas cuchillas como Xuan Tao o cuchillas dobles, que normalmente se representaban como a simple vista como un sable único en su vaina, pero en realidad eran dos hojas, o sea, dos sables en una misma vaina. Las milicias navales eran las que más utilizaban este tipo de arma, y al principio, ¿sí? Entre los 1600 y los 1800, las primeras cuchillas no tenían guarda o aparecieron las guardas en forma de S, ¿sí? Como nuestros facones, por ejemplo. Recién en los años 1800 es cuando aparece la guarda en forma de D. Vamos a ver que antes de este periodo, ¿sí? Que tiene que ver con el contacto con los europeos en la zona de China, no existían este tipo de guardas, y sí sabemos que los europeos, ¿sí? Que fueron llegando a China sí tenían este tipo de guarda, ¿sí? En forma de protegiendo toda la mano. Los nombres que han recibido durante toda la evolución de las cuchillas han pasado desde las más conocidas, ¿no? O sea, la lista es muy larga, muy larga, muy larga. Tenemos los Newer Xuan Tao o orejas de buey, ¿sí? Las Hutie Tao o cuchillas mariposa, las Pachan Tao, ¿sí? O las Pachan Tao, que son las cuchillas de 8 cortes, las Chimu Xuan Tao, ¿sí? Las cuchillas madre e hijo, y las Huzhou Tao o mano protegida. No me voy a meter en el tema de los estilos que utilizaban este tipo de cuchillas. Tal vez en otro video me voy a explayar un poco más en los estilos y distintos tipos de cuchillas que han utilizado cada estilo. Bien, entonces, de esas primeras cuchillas anterior al 1800, ¿sí? Que no tenían guarda en forma de D, aparecen, sobre todo en las milicias navales, unos sables muy largos, ¿sí? Con una hoja de más de 75 centímetros, cerca de los 80 centímetros de largo, y que era una hoja triangular y muy puntiaguda. A partir de ahí, estas cuchillas, estos sables son llamados Hutie Tao. Este nombre lo heredan, ¿sí? Las cuchillas que fueron sucediendo en la evolución. Después de esas cuchillas largas, aparecieron estas mucho más cortas, ¿sí? Mucho más cortas, normalmente del largo del brazo, ¿sí? Eran unas cuchillas más cortas. Inclusive hubo cuchillas mucho más cortas que estas, ¿sí? Pero digamos que este es un largo promedio, ¿sí? Un largo intermedio.
Vamos a ver que en la estructura de esta cuchilla vamos a ver algo que llama la atención. Es primero la guarda en forma de D. Vamos a ver un gancho superior que es corto, ¿sí? ¿Corto como qué? Corto como los ganchos de los sables europeos, ¿sí? Y la empuñadura, ¿sí? El agarre está centrado en el medio de la hoja, ¿sí? Justo centrado en el medio de la hoja. Esto me da a entender dos cosas, ¿sí? Primero, de que han copiado, ¿sí? las guardas europeas. Y lo otro que llama la atención es que si yo quiero hacer un agarre invertido, me queda muy arriba, mi dedo pulgar tiene que subir muchísimo y apenas entra, y es tan corto que me dificulta hacer el agarre invertido. O sea que ya ahí tenemos un detalle para pensar, ¿sí? Si realmente hubo agarre invertido cuando se originaron las primeras cuchillas. A la altura de la empuñadura es ancha y se va haciendo más angosta hacia la punta. En cambio, después aparecieron estas cuchillas tipo cuchillo de utilitario, tipo machete, donde el largo de la hoja es igual tanto en el inicio de la empuñadura como en el final, ¿sí? Cerca de los años 1900 es cuando aparece un cambio, una evolución dentro de las cuchillas. Dos detalles significativos en este periodo es que la empuñadura sube y se alinea con el lomo de la cuchilla. Y el otro detalle importante es que el largo del gancho, ¿sí? Se hace mucho más largo. Entonces, esto sí permite el agarre invertido. Después vamos a hablar del tema de los agarres. Y esto siguió evolucionando. ¿Para qué? En algún momento esta empuñadura, que ya estaba alineada con la parte superior de la hoja, empezó a inclinarse hacia abajo. Para finalmente tener las cuchillas que tenemos ahora, donde prácticamente está muy inclinado. Y ahora vamos a ver el tema de los agarres. A partir del año 1980, 1970, 1980, aparece en varias escuelas de artes marciales, empiezan a realizarle cambios profundos a las cuchillas. Una de las cosas que aparece es un drop point, ¿sí? En la hoja, y aparece un contrafilo, que en las cuchillas anteriores nunca existió. Nunca existió contrafilo en ninguna cuchilla anterior, ¿sí? Así que esto fue una evolución moderna. Esta es una copia de unas cuchillas utilizadas en la película de Final Master, que terminé de verla y al otro día ya estaba fabricando una copia de estas cuchillas. La cuchilla, ¿sí? Vemos que tiene su guarda en forma de D, su empuñadura con encordado. Este encordado normalmente era un encordado de algodón, pero podían usar otros materiales también. El lomo, la punta, el filo. El filo es un filo simétrico. Vamos al tema del agarre. Los agarres, vamos a ver que encontramos tres tipos de agarres. ¿Cuáles son los tres tipos de agarres que me permite hacer la cuchilla? Siempre estamos hablando de las empuñaduras que tienen la parte de la empuñadura alineada con la parte superior de la hoja. Nos permite un agarre, ¿sí? Perpendicular a la hoja, un agarre en diagonal, ¿sí? Y el agarre invertido. Estos son los tres agarres clásicos de las cuchillas. No hay otros. O sea, la mano puede agarrar los elementos cotidianos de dos únicas formas, ¿sí?
Bien, el agarre nos va a determinar a nosotros el tipo de movimientos que vamos a poder hacer. Si la empuñadura, ¿sí? Si el agarre, ¿sí? Con este tipo de empuñadura es perpendicular, va a ir muy bien con los movimientos circulares. Mientras, si nosotros tenemos una empuñadura donde está inclinado, me va a permitir hacer los movimientos mucho mejor los movimientos lineares y punzantes, ¿sí? Por eso es que vemos que las empuñaduras, ¿sí? Que son muy curvas, generalmente ahora vemos el diseño de la punta y vemos que están claramente diseñados para los movimientos punzantes. Puede estar de acuerdo o no, es la evolución, ¿sí? Si vemos las cuchillas anteriores, las primeras Julietao eran muy punzantes, pero después fueron tomando, ¿sí? Esta forma, ¿sí? Como las cuchillas utilitarias, ¿sí? Así que bueno, ahí estaríamos con esto. Quería cerrar el concepto. Si tienen alguna consulta o alguna duda, me escriben y trataré de responderlo. Y si tienen alguna otro tema para hacer otro video, también me pueden escribir y con gusto estaría haciendo un nuevo video. Hasta luego.